todos somos hijos. Entonces, hay una palabra de Dios para los hijos. Yo quisiera que todos los pequeños, los quisiera un poco cerca, a los un poco más ahí, al lado, niños, más, pásense acá. El caminar de un ser humano no es fácil, es difícil, desde que nace, ¿no? Cuando nace, llora, pesado. Llora el niño. Cuando nace, llora porque llorando pide su leche, llorando pide que el pañal está mojado y el niño ya con su llanto avisa algo. Cuando van creciendo ya van aprendiendo y qué bonito es ver, ¿no? Cuando los niños van creciendo y aprendiendo a hacerse solos, pero viene una época que quieren ser completamente independientes y ahí es el problema. Como están niños y padres, entonces puedo compartir con los niños y que les pido que presten atención niños porque esas cosas falta uno. Está cambiando. Es tan importante que estén acá, no sé por qué se cambian a esta hora. Entonces decía que desde el que el niño nace depende de los padres. El niño nace y solo no puede ser. Que atiendan bien niños, cuando los niños que están acá y jovencitos van creciendo, los adolescentes y los jóvenes. Cuando uno es niño, depende de los padres todo. El niño cuando nace dice ñe y el papá está corriendo, la mamá está corriendo a verlos. Pero pasa algo que cuando van creciendo quieren ser independientes y eso está bien que sean independientes para bañarse, para vestirse, pero de acuerdo a la palabra de Dios la guianza siempre es de los padres. Y había una aceptación tan radical de los hijos hacia los padres que la sabiduría tenía que venir desde ellos para los hijos. Pero eso es lo que ha cambiado hoy y las cosas y los conceptos que hoy se maneja es que ha cambiado, eso era antes, pero yo quiero decirles, niños, jóvenes y adultos, que el Señor es el mismo hoy, ayer y para siempre. Cuando necesitamos bendición, sanidad, Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y cuando nosotros necesitamos corrección, entonces ya eso es anticuado, eso es pasado. Y cada vez, yo quiero que se vayan dando cuenta que cada vez está cambiando la vida y como creyentes no debe cambiar en el creyente. Porque eso viene a ser las influencias de este mundo. Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes y con los niños que van creciendo? Van entendiendo mal lo que es la independencia, van las leyes que van siendo contrarias a Dios y uno se va sujetando a esas leyes que no vienen de Dios. La palabra de Dios dice, y escúchenlo bien, hijo mío, oye, hijo mío, la instrucción, niños, van a aprender ese pasaje de memoria. ¿Están atentos, niños? Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hoy en día piensan que los padres están equivocados y ha cambiado la situación. Y digo a los jóvenes también que aprendan ese pasaje, que sepan que la instrucción se lo da el padre y la dirección la madre. Y madres, miren la responsabilidad que hay sobre los hijos. Entonces,
hoy en día está pasando que todas las leyes que están influenciando en este mundo, nosotros no podemos guiarnos porque nosotros tenemos nuestra autoridad y tenemos un gobierno que es de Dios para nuestra vida. Estoy hablando de la vida. No incluye las leyes que hay que no pases por acá o no botes la basura, eso no, sino las leyes que tienen que ver con nuestra vida, porque Dios tiene un gobierno y estamos bajo ese gobierno que el mundo está influenciando tanto que nuestros jóvenes y desde nuestros niños está habiendo una rebeldía contra los padres y hoy en día los padres hacen lo que el niño dice. Voy a poner ejemplos. Hoy en día le dan el celular para que no fastidie, para que no esté inquieto, porque si no tiene el celular en la mano, el niño está fastidiado, está inquieto, entonces con el celular en la mano está quietito, mal. Y los niños tienen que saber, y los niños, jóvenes y adultos, el juego en los celulares les malogra la mente, los altera, los hace violentos, los hace nerviosos y nunca van a poder enfrentar situaciones. Eso ni siquiera yo lo digo nomás, sino cuando uno ve alguna charla de personas entendidas en el desarrollo del cuerpo humano, lo saben y lo dicen. Entonces yo digo, ¿por qué los padres están aceptando que el hijo pues lo haga, ¿no? Y con el cuento de que ¿en qué me distraigo? Por lo menos me distraigo una hora, anda, pues juega pelota, anda, juega lo que sea y con eso distráete o jueguen pues como se jugaba antes, ¿no? Antes había tanto juego que estaban recordando el otro día en la mesa. Juegos que habían de cuando uno era joven que ayudaba al desarrollo aún del cuerpo y de la mente, porque antes se jugaba juegos de mesa, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban? Las damas, el ajedrez, y todos decían eso desarrollaba la mente. Hoy en día está haciéndose no se está desarrollando y por eso a veces hay una inmadurez joven. Está malogrando tanto al ser humano tan solo el estar metido en el celular que está, ¿cómo puedo decir?, desactivando las relaciones entre personas. Porque en una mesa uno está en el almuerzo y yo a veces observo celular, todo celular. Cada uno se está metiendo en su mundo, pero nosotros la palabra de Dios ha dicho que nosotros somos diferentes. Y nosotros tenemos que ser diferentes. Hay en el pueblo de Dios, en Israel, hay el pueblo de Dios está dividido. Unos que aceptan a Jesús hay los que son y hay los radicales. Y los radicales que ellos que quieren agradar a Dios, pero no tienen a Jesucristo, es la diferencia. Pero ellos, por ejemplo, no tienen ni celular, no tienen nada. Ellos han rechazado el celular, han rechazado la tecnología porque ellos entienden que eso está malogrando su relación y su comunión con Dios. ¿Verdad? Son a extremo, pero es una realidad. Nosotros como cristianos tenemos que tener un equilibrio en todo. ¿Y desde dónde se va a iniciar ese equilibrio? Desde que son niños. Y los jóvenes que van teniendo ya madurez de entendimiento, ¿cuánto más, no? De entender, no lo voy a hacer porque yo necesito tener una profesión, tener algo. Yo recuerdo que cuando mi hijo era adolescente,
le dijeron que participe en hacer obras de teatro con zancos. Qué bonito, ¿no? Yo hubiese dicho, ay, qué lindo, mi hijo va a participar, y lo invitaron a participar en los Juegos Bolivarianos que se celebraron en algún año acá en Arequipa. Y me dijo que iba a participar, pero yo vi el futuro de eso. Uno podría decir, eso no es malo, porque va a desarrollar una aptitud, va a hacer algo, ¿no? Pero yo vi más allá de eso en la juventud que participaba, era sin profesión, ya no les interesaba la profesión, ya no les interesaba nada, estaban metidos en eso y empezaban, o mejor dicho, terminaban pidiendo dinero, haciendo sus cosas solamente satisfaciendo su yo, satisfacían su dice ser un artista y qué sé yo. Entonces yo hablé con David y le dije, ¿sabes qué, David? Tú un día vas a ser grande. En la casa, más o menos un presupuesto tienes tú que tener en los tiempos. Si tú quieres un colegio donde, como el que tú estudiaste y todo, 5.000 soles no te alcanza al mes. Así que si tú quieres estar pidiendo y viviendo de esa forma, nunca vas a lograr nada. Entonces tú te pones a estudiar, sales de todo eso. Él fue obediente, salió. Y con la mano de Dios y todo lo que ustedes saben de testimonio, él logró ser algo en la vida. Entonces yo pienso y digo, y ahí está, cuando yo leo la palabra de Dios, dice la dirección de la madre. Pero hijos tienen que obedecer la dirección, porque si el hijo no obedece la dirección que su mamá le da y la toman como que la mamá está desfasada, está mal, no van a lograr ser lo que realmente Dios quiere hacer con sus vidas. Y cuánto más con Dios, cuánto más saber que es Dios quien está con ustedes, y hay la oración de los padres, ser obedientes, hijos a los padres. La desobediencia a Dios no la acepta de ninguna área de la vida. Y la palabra de Dios dice honra, y hay un mandamiento que lo saben, ¿verdad, niños? ¿Cómo es ese mandamiento? Para larga vida, larga vida. Entonces el honrar a los padres, los jóvenes ya ni les pregunto, ya se los cuentan. Entonces el honrar a los padres, precisamente, ¿qué es la honra? A ver, la definición, ¿qué es la honra? Darle el lugar que se merece. Entonces y la obediencia, todo es un conjunto de cosas que es la honra. Entonces muchos hijos tienen la idea que están honrando a los padres, pero mientras que desobedecen, ¿no? Hoy en día, como dije antes, voy a dar ejemplos, los hijos quieren ordenar a los padres. El padre no decide cuándo se va, ni cuándo viene, ni si va a salir o no. Yo he visto eso. En muchas familias, los padres casi piden permiso a los hijos para ir a algún lugar. Deciden cuándo se van a ir porque ya estoy aburrido, vámonos. Entonces los padres corren, ¿no? Ya me voy porque mi hijo está aburrido. Antes el aburrido se quedaba, ahí nomás ya se quedaba. ¿Sí o no? Exactamente. Sonaba algo que lo dejaba en A. Y los que no nos atrevemos a decir algo, hoy no nos atrevemos a decir nada a los hijos. Eso es lo que ha cambiado.
y eso está mal. Entonces, hijos van a dar cuenta a Dios, porque la palabra de Dios dice que ni una letra va a pasar. Entonces, yo me esmero bastante en enseñar la palabra de Dios, como decía anoche, de todas las áreas. Yo le pido a Dios que me revele para poder enseñar, para que seamos esos cristianos que Dios nos acepta. Entonces, como padres, como hijos, tiene que haber una relación de respeto. El hijo respeta a los padres, o sea, honra. A veces los hijos piensan que están honrando, pero ¿cuáles son las respuestas que dan? ¿Cuál es la respuesta? De poquito falta que el hijo le diga, no, sí lo escuché también, ¿no? Cuando el hijo le dice pues al papá o a la mamá qué tonto eres, qué tarado eres. Y se va de eso, ¿no? Y a veces no lo dicen directamente, pero con el obvio que está de moda, se lo están diciendo. Y eso sí, a los hijos, nunca a los padres le van a aplicar el obvio, porque le están diciendo que estúpido, en otras palabras. Hay cosas que los hijos tienen que cambiar y los padres tienen que tomar esa autoridad. El hijo tiene que ser el que está sometido. Por eso empecé diciendo, el hijo cuando nace está completamente sometido a los padres y eso no se olvide. Porque cuando nosotros nacemos en Cristo estamos siendo sometidos a obediencia al Señor. Y el hijo está sometido a obediencia, tenga la edad que tenga. A veces piensan que cuando se casaron, y a eso voy a ir avanzando el tema, cuando uno piensa, la palabra la usan mal cuando dice deja a tu padre y a tu madre, entonces los hijos se casan y se van bien lejos porque la palabra de Dios dice dejarás tu padre y a tu madre, pero eso no está diciendo, no se está refiriendo porque de acuerdo a la palabra de Dios había una dirección. Si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, cuando Jacob bendice a sus hijos, eran chiquitos, bebitos, adolescentes. No se pierdan la bendición de sus padres, niños, jóvenes. Viejo. Cuando ya no hay papá, ¿para que bendiga? Felizmente yo estuve ahí prendida de mi padre, gracias a Dios. Ya lo sabía, pero estuve ahí. No sabía ni siquiera que era tan grande estar hasta el día en que cerró sus ojos. Hay una bendición grande a través de la honra a los padres. Escuchen bien, niños y jóvenes, hay una bendición generacional. Un día ustedes van a tener hijos. Y hay una bendición generacional tremenda y lo dice la palabra de Dios. Jacob bendijo a sus hijos y les dijo lo que iban a hacer cada uno. Hay algo que nosotros tenemos que entender. Nos vamos a Abraham. Abraham que tuvo a Isaac, que se dice la palabra de Dios que era el hijo de la promesa. En la honra a los padres también está la obediencia en todo. No es que yo, por ejemplo, cuando Abraham va de acuerdo a Dios, busca la pareja, es tema, no les gusta a los jóvenes, pero se los voy a decir, y que de niños aprenda a ser direccionados por Dios, que cuando buscan la pareja no es Juan Pérez que me gusta, ni María de las Nieves que me encanta.
porque es bonita y qué sé yo, tiene, o, 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 o atraídos por los demonios que tiene. La verdad, pues, yo siempre dije en alguna vez de los jóvenes, de los matrimonios de hoy en día, y me acuerdo bastante, es los matrimonios hoy en día se casan, a ver, a los jóvenes que hayan estado en ese retiro. ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? Se casa pues la seducción con la sensualidad, por eso, porque me gustó, se atrajo, seductor con la sensual, y se casan los dos, y no dura, no dura, porque ahí no está Dios. Entonces los jóvenes, para que tengan matrimonios sólidos, Dios, seguir la guianza, seguir lo que Dios quiere, lo que es de Dios. Hay teorías, claro, ¿no? Porque algunos escuchan de otros lugares que tienen otra forma de pensar, pero para que uno pueda entender la palabra de Dios, pues tiene que estar pegado de Dios, definitivamente, de su espíritu, para que pueda ser guiado y enseñado. Vuelvo al tema, cuando dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, incluye todo, incluye el futuro, incluye la carrera. Por eso hoy en día los hijos no están siendo direccionados y padres tienen que darse cuenta la inclinación que tienen los hijos. Yo decía años atrás, alguien me decía, me dijo que su hijo quería estudiar medicina. Yo le dije, ah, ya, cuando estás mal te cuida, te acerca a ti, te lleva un vaso con una pastilla, te lleva un mate. No, no va a ser médico. Es que tiene que haber una inclinación. ¿Qué hace tu hijo? Desarma el radio, me malogra la plancha, bueno, eso va a ser. Que uno tiene que tener sabiduría, por eso es que cuando están grandes cambian de carrera, ¿no? Empiezan una, empiezan dos, empiezan tres. Yo he visto personas que estaban en la quinta carrera. Entonces, son cosas que uno tiene que saber. La palabra de Dios dice, instrucción del padre, dirección de la madre. Entonces, madre y niñas y todo, que empiecen a orar desde ya la sabiduría de Dios, anhelar la sabiduría de Dios, porque ¿cómo se dirige sin la sabiduría de Dios? Hoy en día, más preocupado está uno por la influencia de este mundo, por las cosas que nos atrae, que roba lo que uno tiene que abocarse. Dios nos ha dado herencia. Los hijos son herencia de Jehová. Hijos, entiendan, son herencia. Son herencia. Entonces tienen que vivir como herencia. ¿Y cómo tiene que ser una herencia? Obediencia. Aprendan a obedecer a sus padres, a obedecer a Dios. Herencia. Esas cosas a mí me sacuden mucho. Que soy herencia. ¿Quieres tu propósito en esta vida? Lo que Dios quiere de ti, darte. Dios quiere. Sea obediente. Hijo, sea obediente a los padres. Sea obediente a Dios. Padres, oren mucho por los hijos. Busquen la dirección de Dios. Y la sabiduría de Dios para poder guiar los hijos. Los hijos, esto iba a hablar aparte, pero como no se ha podido porque no está Pastor Luchito que iba a participar mientras yo hacía otro, entonces el Señor lo guíe para saber, estos niños van a ser un día padres. Y pienso que un niño lo va a entender porque eso que quede grabado en su espíritu.
porque de repente un adulto se olvida, pero un niño no se olvida. He experimentado eso y me ayuda en estos tiempos a haber escuchado muchas cosas y haber visto para que hoy yo pueda decir que también se agregó a una experiencia. Lo que yo cuento y pongo de ejemplos no solo son de ahora, son ejemplos desde años. Este pasaje que quede en vuestro corazón, hijos, que escucha la instrucción de tu padre, y jóvenes y adolescentes, todo parece mal de lo que los padres así dicen. Todo les parece que el padre está mal, está antiguo. Uno piensa que es un antiguo, que está a la antigua. Uno piensa que lo que dice el padre está pues desfasado, no está en la modernidad de hoy en día. Pero las enseñanzas de la palabra de Dios son y permanecen para siempre. No cambia. Y todo lo que la palabra de Dios dice, cuando uno obedece, entonces va a ser de bendición para su vida. No dejen, jóvenes, no dejen la guianza de Dios. Aburre, ¿verdad? Yo sé porque lo he experimentado alguna vez, porque hay etapas de la vida que a veces sucede. Y a veces uno va y está pues como que de mala gana, ¿no? Pero yo quiero decirte, niño y joven, que la vida en Dios es la que te va a hacer próspero. Y uno dirá, mi vecino no conoce a Dios y es próspero. Pero la prosperidad no solamente es el dinero, sino es la vida misma, la relación. La vida, un día uno va a tener una familia y esa familia va a ser próspera. Esa familia va a ser bendecida por Dios. Que nunca te parezca que lo que dice tu papá o tu mamá está mal, porque tú ves otras cosas alrededor tuyo. Pero por eso es la palabra de Dios, por eso es la palabra de un consejo, que cuando uno va a tener más años, uno quiere retroceder el tiempo. Y lo dice la palabra de Dios y lo voy a leer. Por eso es la palabra de Dios para que uno no lo cometa. Entonces hay una teoría de la juventud que dice, hay un concepto de los jóvenes que dicen, Dani, búscamelo en Eclesiastés, el pasaje que quiero leer. Lo tienes que adivinar, que quiero leer. Que cuando seas viejo, ya, 12 es, ¿no es cierto? Ya pensé que era 9. Ya. Ahí donde está, 12. Ya. El concepto de los jóvenes es que yo quiero vivir mi experiencia, dicen. Quieren vivir sus experiencias también. Yo quiero experimentar, pero la experiencia, jóvenes, cuando uno quiere experimentar, le malogra el resto de la vida, eso es lo malo, la experiencia, te la malogra. Porque tú te vas a arruinar la vida y te vas a arruinar para siempre, porque si tú cometes errores que son los errores principales de la carne, eso te lleva al fracaso. Y eso es lo que uno trata de que no lo hagas, porque uno los ama, los padres los aman. Yo también.
por eso lo hablo. Y mi preocupación de que los jóvenes sigan el camino de Dios y lleguen al propósito de Dios en sus vidas, porque el propósito de Dios, el deseo de Dios es grande. ¿Qué más? Bueno, agradable y perfecto. Entonces, si uno quiere entrar y tener una vida futura buena, entonces entra en el propósito de Dios, pero se entra al propósito de Dios en obediencia. No puedo obedecer a mis padres y no a Dios, no puedo obedecer a Dios y no a mis padres. Va en una obediencia de ambos. Entonces, cuando uno dice, yo quiero vivir mi experiencia, y los jóvenes tienen eso de vivir, y hay padres también que los botan al mundo para que viva su experiencia, que tiene que conocer el mundo, porque si no, ¿cómo se defiende de él? Eso es el absurdo más grande que hay. Los padres muchas veces los botan al mundo para que dice conozcan. ¿Cómo van a vivir en una burbuja? No, no, nosotros vivimos en una espiritualidad diferente, eso es otra cosa. Vivimos bajo la mano poderosa de Dios cuando uno vive en obediencia. Se sale de la obediencia entonces. Entonces el joven dice, voy a vivir mis experiencias y se arruina el resto de su vida. Pero la palabra de Dios tiene la respuesta para todo, para todo. Una de las cosas que más me impresionó en el camino de Dios y en el escudriñar la palabra es que todo se encuentra en la palabra de Dios, toda respuesta. Entonces al joven que piensa que va a vivir su propia experiencia, si yo no conozco el mundo, ¿cómo me voy a defender de él? Dice, no es necesario meterse al mundo, uno ya conoce, por el internet nomás uno ya sabe. Hoy en día a veces uno puede salir a la calle en contra, sin la autorización de los padres, y afuera nosotros estamos viendo tanto. Ayer mi hija me decía, mami, están desapareciendo niños, pero cualquier cantidad. ¿Y en qué mundo estamos hoy? ¿Cuánto más necesitamos a Dios? No sabemos si salimos hoy, no vamos a regresar. Hay cosas que estamos viendo y están pasando graves. Y si uno no está bajo la mano poderosa de Dios, estamos en peligro. El joven que dice, yo quiero vivir mis experiencias, esta es su respuesta. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, Eclesiastés 12:1, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, el joven, cuando termina la edad, esa edad pues de locura donde no está pensando, no sé, algo sucede en su mente, que comienza a tener pensamientos totalmente fuera de lo normal. No digo que son anormales, sino que está pues en ese cambio de edad, ¿no? En donde uno dice, pues está en la edad de la locura, dicen, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que están locos, sino que se dice así porque no están enfocándose realmente en lo que debe ser. Cuando pasa ese tiempo y uno está ya viejo, comienza a acordar, a pensar y decir, ¿por qué no hice? Han escuchado decir a muchas personas, cuánto hubiese querido, si pudiera retroceder el tiempo, dice, no lo volvería a hacer. Entonces esa persona que ha pasado experiencias comienza a decir a los jóvenes, no lo hagas, eso te va a hacer, y el joven se le entra por acá y se le sale por allá. Pero como nosotros estamos en el camino del Señor, va a entrar y se va a quedar. Y ese es el deseo, ¿no? De que haya una reflexión del joven desde niño, caminar en el camino del Señor, porque otro camino nunca va a llevar a lo que Dios tiene. Nosotros sabemos, como dice en Efesios,
1 y 2 nos habla de cómo nosotros vamos a saber, aún a conocer para poderlo hacer, el deseo de Dios para nuestras vidas. Y todo camina en base, lo que habla el Señor y dice, en base a la sabiduría. Y no es una sabiduría humana, sino es la sabiduría de Dios. Y yo les voy a leer un poquito acá. ¿No? Dice que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Y tú tienes que tener esa identidad. Identidad, escúchenme bien, no se me distraigan. La identidad que tiene que haber es que Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Si tú estás acá es porque Dios te escogió. Y en algún momento Dios te trajo porque te había escogido desde antes. Y Él nos hizo, Él nos creó. Antes de la fundación del mundo. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el afecto de su voluntad. Entonces, el 8 dice que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad para cada persona lo da a conocer Dios, dándonos sabiduría e inteligencia. ¿Qué es lo que van a pedirle al Señor? Ustedes, niños, pueden ir orando desde ya pidiéndole al Señor porque necesitan la sabiduría y la inteligencia de Dios para caminar en el propósito de Dios. Su propósito viene en toda área. Su propósito viene en lo que van a caminar en esta vida, en todo, hasta llegar a lo que Dios quiere. Entonces, para mí esto es grande, lo repito varias veces, porque Dios nos va a hacer conocer su voluntad, pero cuando uno le pide sabiduría y le pide inteligencia para conocer lo que Dios quiere para mí. ¿Verdad que el joven es desesperado? Y como no quiere esperar, entonces se busca, soluciona su vida a su gusto, a su manera, pero cuando lo hace Dios, lo hace perfecto. Entonces el deseo para los jóvenes, desde los niños que están aquí, el deseo de mi corazón como es lo que yo entiendo del deseo de Dios de acuerdo a su palabra, que sean guiados por Dios, que sean obedientes. ¿Cómo, qué práctica van a empezar a ser obedientes a los padres? Obediencia a los padres. Tiene que haber honra, tiene que haber ese respeto, ese reconocimiento. De niño, de bebé, nace, y eso viene a ser lo voy a poner de los dos nacimientos, ese es un nacimiento, como lo dije al inicio, que está, cuando uno nace de niño, depende completamente de sus padres, se los vuelvo a repetir. ¿En qué momento se desliga? Lógico que va a ir creciendo, creciendo, pero nunca dejen el consejo de sus padres, la guianza, el respeto, la honra. Entonces, cuando nosotros nos entregamos a Cristo en el corazón, y como les dije hace un rato, también cuando volvemos a nacer en Cristo dependemos de Él. Ya no vamos a depender de nuestro gusto, de Cristo. Por eso el Señor lo habla, ¿no?
uno de los mandamientos con promesa. Es el único mandamiento con promesa. Habla de amar a Dios y de honra a los padres. A Dios, Padre. Porque por medio del Padre Dios va a direccionar. Porque no va a ser del vecino, no va a ser de tu amigo. Y la juventud mucho hace caso a la amiga, al amigo. No, Dios va a dar a los padres para que los padres dirijan a los hijos. Eso está escrito en la palabra de Dios y así es. Nunca menosprecies a tus padres. Nunca menosprecies la dirección de la mamá. Que con eso vas a tener larga y vida, pues, vida. Pero uno dirá, ¿y cómo se llama? No ha tratado bien a sus padres y ya está como que de 80 años. No, ¿qué vida da Dios? Una vida, pues, diferente. Una vida de paz, de gozo, de tranquilidad, establecida. Y eso es lo que Dios quiere. Así que niños y jóvenes no desprecien la dirección. ¿Verdad que cuando uno es grande se enoja, no? Y después cuando seas viejo te vas a pesar cómo uno no aceptó, cómo no aprovechó el tiempo, ¿verdad? Que cuando se mueren los padres ya los hijos están que lloran, no porque se fue, sino porque no aproveché. Entonces, mientras que están los padres, aprovechen de recibir. O sea, llegué yo a la hora del desayuno y escuché que mi hijo estaba hablando, diciendo cómo hubiese querido hablar con mi abuelita más, de la abuelita. Por eso debe hablar mucho conmigo, seguro, porque dice cómo hubiese querido hablar con mi abuelita más. Porque cuando uno es grande comienza a reconocer la sabiduría de los padres. Entonces están a tiempo de reconocer la sabiduría de vuestros padres. Y deben darse cuenta que el diablo lo pone al revés, ¿no? La madre está desubicada. Pero no, el desubicado es el hijo. Obedezca a los padres. ¿Ven? Vamos a orar por los jóvenes y los que lo decidan. Cuanto a los jóvenes mayores, ¿no? Porque los niños todos no tienen que decidir, tienen que obedecer. Los grandes, vamos a darle la oportunidad. Lo han entendido, si lo han recibido. ¿Tú quieres recibir una oración por ti? Ponte de pie. Yo voy a orar. El consejo y dirección. Consejo y dirección. Padre Celestial, amado Dios, Señor, tú eres bueno. En tu palabra podemos encontrar todo. Te pido, Dios, por los niños. Oh Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada uno de ellos. Tu palabra, Señor, nos dice que nosotros somos espíritu y el espíritu no tiene edad. Señor, que tu palabra quede, Señor, en su espíritu. En todo tiempo puedan recordar la obediencia, la honra a sus padres y que puedan entender que la honra es la obediencia y el reconocimiento de lo que es
y son sus padres. Te pido, Señor, que en estos tiempos tan difíciles, cuando están distorsionando la mente de los niños, están inventando nuevas cosas en este mundo, para la juventud, para los hombres, las mujeres. Pero Señor, que ellos estén afirmados en tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, les dé ese convencimiento de tu palabra. Que lo que han aprendido desde el inicio, que tú has formado al hombre y la mujer. Y has dicho, Señor, que se multiplique. Esa es la fundación desde los tiempos que tú has fundado el mundo. Oh Padre, te pido, Señor, que quede grabado en su mente y en sus corazones tu palabra, que nunca se aparten, ni a izquierda ni a derecha, y les vaya bien en su vida, y que desde esta tierna edad nuestros niños sean, Señor, diferentes, sean guiados por tu Santo Espíritu. Ministralos, Señor. Ministrales tu Espíritu todo el tiempo, Dios. Que todos los padres cada día, Señor, oren por sus hijos, protegiéndolos en este tiempo, en este mundo. Los bendecimos, Señor, a nuestros niños. Y, Señor, declaramos y proclamamos sobre ellos siervos del Dios viviente. Señor, una generación diferente. Una generación que camine en tus caminos. Una generación de obediencia a ti, Señor. Una generación que diga que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, que estos niños sean grandes en esta tierra, que con el temor del mundo de ver cómo vendrán las nuevas generaciones, estemos seguros que esta generación sea diferente, que esta generación sea poderosa. Señor, esta generación pueda decir, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Alabado sea tu nombre. Oh Padre, te pido, Señor, por la juventud. Señor, nuestra juventud. Oh Padre Santo, los bendecimos. Señor, que cada uno de ellos pueda saber que en tu palabra está todo. Señor, que ellos puedan usar, Señor, así como usan el Google para encontrar las respuestas que quieren tener. Usen también para encontrar en tu palabra las respuestas que quieren tener. Padre, dales hambre de ti, sed de ti. Señor, que ellos te amen. Que ellos, Señor, honren tu nombre y honren sus padres. Honren la palabra de su padre y de su madre. Señor, acepten la corrección, que a veces no nos gusta, pero Señor, que ellos puedan aceptarla por obediencia a ti, Señor, y serán exaltados. Oh Padre, te pido, Señor, que tú les ayudes en cada día, Señor, en las luchas de la juventud, esas luchas diarias. Señor, te pido que tú les ayudes y tu Espíritu Santo los dirija. Oh Padre, te pido, Dios, que toda influencia de este mundo, de los juegos, salga en el nombre de Jesús de su deseo, de niños y grandes y adultos, en el nombre de Jesús. Salga todo deseo que va destruyendo y que el diablo sutilmente va obrando en cada persona, salga en el nombre de Jesús. Que toda violencia se va ahora en el nombre de Jesús. Toda alteración de los nervios, Señor, toda esa situación que el juego por horas los tiene en suspenso, en ese estado de nervios, de espera y de ganar.
Señor, salga de sus vidas ahora en el nombre poderoso de Jesús y descienda, Señor, el entendimiento a través de tu Espíritu, Señor, que va malogrando su interior. Padre, que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan ese deseo, Señor, de pasar el tiempo en eso. Oh Padre, te pido, Señor, tu mano poderosa sobre nuestros jóvenes y nuestros niños estén protegidos por tu mano poderosa de este mundo, de tantas cosas que están destruyendo. Señor, que tengan sabiduría. Señor, que busquen la inteligencia que tú das, Padre, para poder discernir entre el hombre malo y el hombre bueno, entre la mujer mala y la mujer buena. Señor, te pido, Padre, ellos que están entre tantas personas en sus centros de estudios puedan tener discernimiento, que tengan madurez, Señor, para poder reconocer, para poder caminar en tus caminos, que tengan hambre de ti. Señor, que ellos puedan saber que en tu palabra, Señor, ellos van a encontrar la dirección de sus vidas. Oh Padre Santo, te pido, Señor, tu mano poderosa sobre cada uno de ellos. La gloria sea para ti por siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Los niños pueden salir y no hacer bulla ni correteen por las piedritas. Y yo me quedo con los mayores. Ah, la palabra de Dios, como les estaba diciendo, dice muchas cosas. Y en Efesios 5, dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Yo hablaba con los niños y los jóvenes en que a veces piensan que los padres están anticuados, están desfasados de los um, moveres de este mundo. ¿Y qué diríamos de la palabra de Dios? ¿A Dios qué le diríamos? ¿Que está desfasado también? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos cuando la palabra de Dios dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados? Simplemente no se le escucha, no se le obedece, o podemos decir también que está desfasado. Está medio anticuado Dios. Seamos imitadores. Pues se ha desvalorizado mucho la palabra de Dios y nosotros nos damos cuenta, porque nosotros tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Eres hijo, te vas a parecer a tu padre. Cuando nosotros hablamos de las bendiciones generacionales y de las maldiciones generacionales, nosotros podemos entender, ¿no? Si nosotros somos imitadores de Dios como hijos, si somos hijos de Dios, vamos a imitarle, entonces nosotros vamos a tener bendición. Bendición.
Y dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Anoche estaba compartiendo justamente parte de eso, ¿no? De Él nos amó, se entregó, ¿no? Estamos en estos días que recuerdan y, mm, y se entregó por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces comienza a hablar la palabra de Dios, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Efesios 5 una guianza a mostrarnos lo que es el pecado que no le agrada a Dios. Dice la fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como viene a santos, ni aun se nombre, ¿no? Entre la juventud a veces dicen mi ex, con tal alegría, con tal tranquilidad, mi ex, ¿no? Y no es así. Entonces, acá lo dice que no, ve que es que la palabra de Dios nos ubica. Eso es lo importante y lo grande para mí, eh, y que tiene que ser para todos. ¿Cómo nos ubica? A veces se comete errores por falta de conocimiento. Entonces, la palabra de Dios hay que leerla para poder conocer todo lo que dice Dios. Y como antes decía, ¿no? Como en el Google buscan todo lo que quieren saber. Yo quiero decirles a todos, jóvenes, adultos, en el Google van a encontrar toda la respuesta que quieren saber. Porque uno pone nomás qué quiere saber y te salen los pasajes que quieres saber. Para eso usen el aparatejo, eso les va a ser de bendición. Y es bastante fácil de buscar. Entonces, tú pones nomás algo que no le agrada a Dios, ya está, te salió todo. Todo lo que te dice ahí. Dice, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como viene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Verdad? Que hay varios cristianos que hablan groserías, ¿verdad? Les sale, ¿no? Y después, ¿por qué se te salió, hermano? Ay, el trabajo, el trabajo, el trabajo. El trabajo, ¿cómo el trabajo? Entonces nosotros encontramos acá en la palabra de Dios y uno dice, wow, el Señor también sabe de las palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, o sea, no se hable tonterías, no pierdas el tiempo, es lo que está diciendo el Señor, como conviene a santos, antes bien acciones de gracias, porque sabéis que esto que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Viene ira o no? No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas de todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
¿De quién viene la sabiduría? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, lo que antes decía, que se va desaprovechando el tiempo y perdiéndolo en cosas vanas, en juegos, en tonterías ¿qué hace el juego? Destruye, por ejemplo. Es lo que está de moda ahora todo el mundo. Destruye. Pero cuando entonces acá está hablando, el que pierde el tiempo es necio. Está diciendo, andéis como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿En qué tiempo estamos? Estamos en los días malos. Entonces uno tiene que aprovechar el tiempo y no dejarse robar lo que Dios nos enseña y nos habla. ¿No? Entonces no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno pierde el tiempo, nunca va a saber la voluntad de Dios. Pero si uno comienza a saber que Dios yo quiero conocer la voluntad de Dios, entonces voy a querer conocer lo que Dios tiene, entonces tengo que buscarme un profeta que me lo diga. ¿Será? Tengo que meterme en la palabra de Dios, en la oración, para que Dios me diga, me dirija. Cuando uno está ligado de Dios, Dios lo dirige y Dios te va a decir, Dios te va a hacer sentir, ¿no? Entonces, eso es lo que está hablando el Señor. Entonces, sigue diciendo muchas cosas. No os embriaguéis con vino, sino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Hay mucho Dios. Todo el rato también vamos a hablar de Dios. ¿Será? Pues así dice, ¿no? No perdamos el tiempo porque los días son malos y cuanto más hablemos y compartamos de Dios, entonces nosotros vamos a tener más de Dios. Alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias. Es importantísimo dar gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá viene lo que, esto siempre lo quería leer porque es importante, pero viene a lo que quería llegar. Someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ay. Porque esto dejará el hombre, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Acá habla, y a este punto lo quiero tocar, cuando dice, y lo dije, ¿no? En uno de los matrimonios,
hablé de este pasaje donde dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado el lavamiento del agua por la palabra. Y los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Maridos, la mujer le dice, a la mujer dice, ¿no? ¿Dónde está? Allá. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y abajo dice que el hombre ame a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Recuerdo haber dicho en algún retiro de parejas, esposos, hace muchos años, y cuando a veces los esposos dicen y quieren la sujeción, y lo dicen, no, yo soy tu marido y tú te tienes que sujetar. Pero la mujer, ¿qué respondería? Es que me tienes que amar pues como Cristo amó a la iglesia. Tú me amas, yo me sujeto. ¿Será eso? No se va a decir eso, pero se debe vivir eso. No, no es para decirlo, es para vivirlo. Para saber que el esposo va a amar, el obediente, el esposo obediente va a amar. Y los que no son casados atiendan más para que haga, cuando se casen sea esa su vida. Y la mujer se sujeta porque un hombre, el hombre que ama a la mujer, a su esposa, y la ama, la cuida, como Cristo ama a la iglesia y da su vida por ella, entonces la mujer se va a sujetar sin necesidad que le diga yo soy tu cabeza. Porque con Cristo en el corazón yo voy a saber. Ahora, ¿qué estorba? ¿Qué estorba para que suceda eso? ¿Qué estorbaría para que suceda eso? ¿Por qué se rompen los matrimonios? ¿Mm? ¿Mm? Yo voy a hablar en esta mañana, no aparte, mujeres acá, hombres allá, porque con Cristo en el corazón todos vamos a entender las cosas que suceden. Necesitamos guiar a otras personas, hombres y mujeres. La primera situación que viene a interponerse de esa relación de Cristo son los espíritus malos que uno carga. Y hay un espíritu que carga hombres y mujeres, depende cómo viene la herencia que han jalado de los padres, y lo carga hombres y mujeres. Entonces el espíritu más grande, que ustedes hasta lo conocen, nombre, bien lo conocen, entonces, es el espíritu justamente de Jezabel, ¿no? Y eso dirá, ay, escuché decir a alguien, ¿no? Habló Jezabel, dicen, cuando yo enseñé ese espíritu hace años, yo me acuerdo que algunos esposos decían, y habló pues Jezabel, ya le pusieron el nombre de Jezabel a la esposa, pero no, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que toda persona está cargando ese espíritu en estos tiempos, hereditario, influenciado, como quieran, pero lo tiene. Hombres y mujeres, a veces le han mandado a la mujer que es solo la mujer, no, también carga el hombre. Y explicaba yo hace un tiempo, hace unos años, que el espíritu jezabélico se mete en mujeres y varones, y lo más terrible es que el hombre carga los dos. La mujer carga uno, pero el hombre carga dos. El espíritu de Jezabel y Acab a la vez. No sé si alguien estuvo en cuando yo explicaba eso. Cuando uno tiene Jezabel y Acab, la reacción del hombre es que nunca puede solucionar problemas, pero sí domina. Jezabel sale
cuando domina en hombre, primero estoy hablando del hombre, el hombre que tiene un espíritu jezabélico domina fuertemente a la mujer, la tiene dominada, pero cuando tiene que resolver problemas se pone bajo la falda de la mujer. Eso es lo que sucede. Mayormente, porque también hay excepciones, pero mayormente es cuando tiene que solucionar, anda di tú, andaslo tú mejor, no, se esconde. Ese es un espíritu. Eso tiene que salir. Yo quiero llegar al punto cómo sale ese espíritu, cómo entra también. Entonces, y la mujer que tiene Jezabel manda, domina, manipula, y todo consigue a base de manipulación también. En toda área, ¿no? No voy a ahondar mucho en una área otro día. Pero viene desde la juventud. Entonces yo me estaba recordando de cómo comienzan a dejar entrar o a aumentar ese espíritu en casos de hombre y mujer, pero un poco peores de la mujer. Entonces yo estaba recordando en mi juventud, porque yo también fui joven alguna vez, tuve 12 años más o menos, 12 años por ahí, a 13, 12 me parece. Yo tenía pues una amiga, era la que nos enseñaba el día que tengamos enamorados. Y con los años, pues ahora, cuando yo entiendo, reconozco ese espíritu que todavía va operando aún en las personas y en la juventud. Y su enseñanza es esa. Y quiero que reconozcan porque también hay hombres enseñando parecido. Entonces esta mi amiga decía, ¿no? Nos daba las clases, pues porque era mayor que nosotros, nos llevaba unos 2 años a 3. Y decía, como ya era experimentada en el asunto, experimentada en el, ¿cómo se llama? En el enamoramiento, eso, ¿no? Porque más o menos viene pues a los 11, 12, aunque ahora se han anticipado, ¿no? Hasta de 9 creo. A querer estar queriendo enamorado, que eso ya no cabe en un cristiano, ¿no? Pues estar pensando en enamoramiento, porque lo que Dios hace es directamente, ¿no? Voluntad. Eso ya los jóvenes lo tienen claro. Y esta mi amiga nos decía, vas a encontrarte con, a una de mis amigas tenía el enamorado y le decía, cuando te encuentres, entonces tú vas a estar contenta hoy, vas a estar contenta. Pero cuando te quiera dar un beso, así tú, no te vas a dejar y te volteas. Esas eran sus clases, ¿no? Entonces no te vas a dejar, que pasen los días. Después, hoy día, cuando venga, y ahí viene pues lo grave, ¿no? Hoy día que venga, tú te vas a poner seria. Entonces, cuando te diga, ¿qué tienes? Nada. No, muda, te quedas muda. Entonces el chico va a estar, ¿pero qué ha pasado? ¿Te he hecho algo? Nada le vas a contar. Entonces, te va a estar ruega y ruega, entonces tú le vas a empezar a decir, nada. Eran pues sus enseñanzas, ¿no? Entonces, a la siguiente vez, he tratado de acordarme desde ayer, ¿no? Pensando bien cómo era la secuencia. Después al otro día, entonces él se va a ir preocupado por ti, entonces ya ni va a dormir preocupado porque qué le he hecho, ¿no? O sea, al día siguiente, entonces tú vas a ir y no vas a ir a la cita, que te quede ahí esperando. Y cuando ya pues venga a tu casa y todo, entonces en ah, la siguiente vez vas a estar triste.
por ahí pues lloras, ¿no? Un poco, así. Te va a decir, ¿qué tienes? Entonces, todas esas enseñanzas yo hoy comienzo pues en estos tiempos, no me acordaba algunas de esas cosas, he dicho algunas, contado como algo gracioso, pero no era gracioso porque hoy comienzo a entender que ese es el espíritu de sometimiento y una Jezabel en potencia, formando a Jezabel a las amigas. Hoy entiendo. Entonces veo que hombres también. ¿Cómo la vas a tener a la chica acá? Entender cómo tenerla, pues. Porque tú así le tiras un poco y le jalas. Así la vas a tener pues, pendiente de ti. Tienes que aprender, pues, tienes que aprender. Hombre, hombre. Entonces nosotros tenemos que tener esa sabiduría de Dios y discernimiento para darnos cuenta de uno mismo, cómo estoy actuando. Y yo tengo que rechazar, porque eso viene de educación. Y siendo esposos, cierran la boca. ¿Qué tienes? Nada. Pero te veo, no estás bien. ¿Sí? Entonces viene eso se llama manipulación. Entonces empieza a manipular. Entonces nosotros que tenemos a Cristo en el corazón, tenemos que saber y tener discernimiento. Eso hay en mí, tiene que salir. Porque ese es un demonio operando dentro de uno. Entonces, ¿qué malogra? Ese espíritu malo malogra carácter. Lo que yo paro diciendo, ¿no? La idiotez, que viene a ser el estupor, que uno tiene que reconocer, porque Dios dice, nosotros tenemos gozo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a vivir con eso? Ya, felices, otros idiotas, otros. De Dios sí, uno se puede irritar o, ¿cómo puedo decir? Eh, se puede molestar de algo, es correcto, que uno por alguna cosa, el tema no es pues que te rompieron la silla, tú vas a estar lleno de gozo. No es así, ¿no? Tenemos que saber diferenciar. Esto es mal, hay que llamar la atención. Eso hasta ahí, tengan cuidado. Tenemos que corregir a los hijos, todo, eso está bien. Pero el gozo, Señor, es. Entonces tenemos que saber, ¿gozo va a haber cuando hay esos espíritus dentro? No. ¿Por qué? Porque hay un estorbo, que no, entonces uno dice, de pronto un día está fastidiado, amanece fastidiado, otro día amanece contento, de repente en la mañana está fastidiado, en la tarde está feliz, porque no está libre, hay algo que está operando. Era mi mamá, era mi abuela, duro identificar para no ser como fueron, y ahí de algo. Yo como cristiano libre, la palabra de Dios dice que hace verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque eso empieza a operar en el matrimonio y destruye a tu. Entonces, a la otra y es aceptar todo así. Acepta todo, o sea, acepta así no tenga la razón. Ya le comienza a tener miedo a la persona. Lo acepta.
la de esposos, eso, abajo, ¿no? Eso, no tiene- ¿de dónde viene una persona que tenga autoridad cuando Dios le ha dado, ¿no? Autoridad como cristianos, la bendición, la dirección, es igual que Dios nos dar cuando uno miente, digamos, ¿no? Uno es muy mentiroso, crea que está con, por ejemplo. Entonces, cuando uno tiene, va a haber un estorbo para que Dios pueda glorificar la vida de uno. Siendo jóvenes, porque va a cargar eso hasta hay que ser todo caso de ese espíritu. Entonces esto va avanzando a la iglesia, va avanzando hasta la iglesia y entonces, como les decía ayer, hay niveles de autoridad, ¿no? En el matrimonio la autoridad es el esposo. La esposa es ayuda idónea, es la cabeza es el esposo. La esposa es la ayuda idónea. Entonces es como que hay un complejo de nosotros quieres reconocer la autoridad del esposo y tenerlo como lugar. Entonces cuando eso pasa a la iglesia, una persona va a transmitir. Eso es lo que la palabra de Dios dice y a donde también yo quería agregar, estaba hablando, es en la familia. Entonces, cuando en la iglesia Dios ha puesto, entonces, varón, la palabra de morir, cuando esposo, varón, no puede estar a veces esposo, hombre, varón, cierto. Ahí aquí, el hombre, a veces cierta. Eso se está refiriendo a una gran equivocación o mala interpretación del pasaje. Pero la cabeza cubierta quiere decir que en su matrimonio, la persona que domina es la mujer, no está dándole el lugar al esposo, está operando él. Y no puede, porque si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, y eso quiere decir con la cabeza cubierta, está su esposa por encima, como lo estaba Acab. ¿Por qué habla de eso para la iglesia? Porque Acab, cuando él estaba de rey, la que gobernaba y la que lo manipulaba para que haga lo que tenía que hacer era Abel. Por eso es el espíritu. Entonces, en una iglesia, en una congregación, no puede el hombre sin autoridad en su casa, ser, no puede predicar que profetizar. Y luego dice, la mujer no puede profetizar
con la cabeza descubierta, o sea, en la casa, familia, familia. Entonces, es la mujer la que gobierna en la casa sobre el esposo. Amén. Esa mujer no puede hacerlo porque va a destruir la iglesia, como destruyó el pueblo de Dios y a los profetas. Fue la que destruya a los profetas y todo lo que era de. Por esa razón es que lo dice, no va a. Entonces, el Señor que y lo compara con la iglesia, todo tiene una, una base espiritual, que es que tiene que haber libertad para guiar, para que dé autoridad, para guiar a su pueblo. Ese es el por el cual uno tiene que ser libre, porque si no es libre, no puede ni servir al Señor. Esa área se ha mal interpretado, por lo cual está bien, ¿no? Divorcios aún dándose en el pueblo de Dios, lo cual no debería haber. Y eso tenemos que saber, a ese espíritu, no aceptarlo, reconocer, porque la cosa es de reconocer, libertad de reconocer, porque a veces uno por vergüenza nunca siente vergüenza. Jesús la liberó a escondidas, se fue a escondidas a liberar. Pero no, uno tiene que ser, hay, y eso tiene para hacerlo. Entonces, pero a veces nosotros equivocamos. Papá es de mal genio y frena. No, no es, él es la cabeza, porque la forma de dirigir o ser cabeza de la familia es el que grita. No es. Palabra de Dios. Ama a la esposa como a la iglesia, y la mujer se sujeta como la iglesia a Cristo. Ese es nuestro ejemplo a seguir. ¿Está viendo eso o está fallando? Nos encaminamos. Para los jóvenes solteros, mejor todavía lo sepan desde ya, de saber, libres para que Dios les quiere dar tiempo. Entonces, uno tiene que pensar y reconocer. En el reconocimiento está la victoria, porque cuando uno reconoce y quiere, entonces uno es libre. Y lo que sí yo digo, toda mujer tiene una Jezabel adentro, que tiene que salir. Nadie puede decir yo no. Eso sí, eso viene de uno, de controlarlo, de votarlo, porque sí, quiere venir, quiere entrar, quiere salir, entonces cómo decirlo, o entrar o salir, pero algo dentro. Eso sí es. El enojarse, por ejemplo, y el no hablar.
hagan memoria nomás, cuando quieren cerrar la boca y no decir nada. Y apagar el celular para que no les llamen. Para que no me encuentre, le apago. Puede venir a quien sea, eso, a quien sea. Eso es, vuelvo a decir, el gozo del Señor es mi fortaleza. El cristiano tiene que andar gozoso de verdad, o sea, no aparentemente, sino de verdad, que hay gozo en mi corazón siempre, hay paz, hay libertad, tiene que haber dentro. Estos tiempos, realmente yo estoy muy preocupada, no sé ustedes, pero yo estoy muy preocupada con los tiempos que se vienen, y los tiempos que estamos viviendo y los que vendrán. Si nosotros no estamos libres y decididos a seguir al Señor bien, vamos a tener problemas, porque el cuidado que necesitamos nosotros hoy de Dios es urgente y grande. Si nosotros somos seres en lo natural, con los 5 sentidos bien puestos, tenemos que saber que necesitamos, no estoy hablando en lo espiritual, me paso ahora a lo espiritual, en lo natural necesitamos una protección. Podemos pedir al gobierno, podemos pedir que porque no hacen, porque esto, pero nosotros tenemos nuestro gobierno. Vamos a lo natural, necesitamos ayuda, necesitamos protección, necesitamos alimento, necesitamos de todo en este tiempo. Entonces me entro a lo espiritual para que Dios me dé en lo natural. Y si yo pienso y sé que estoy necesitando, que vienen tiempos difíciles y voy a necesitar, no pierda el tiempo. Empieza a entrar en la intimidad con Dios. Empieza a buscar a Dios. Y cuanto más joven, mejor, porque Dios, ¿qué no hará contigo? Te exaltará. ¿De qué forma? Pues Dios, ¿no? Como Dios en nuestra necesidad se glorifica, pero no solo para darnos nuestra necesidad, sino para levantarnos como algo grande, como algo que Dios va a utilizar tu vida. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Yo no voy a decir a quién siente, porque yo sé que a todos entra un algo, la manipulación, esos enojos por gusto, por tonterías, el sometimiento, que tanto opera ese espíritu que a veces ya uno ni se da cuenta, porque se vuelve tan caserito de ese demonio que ya lo tiene como algo normal, ¿no? La idiotez, como le digo yo, todo eso viene. Entonces, yo no voy a decir quién siente que tiene, nada, sino solamente te voy a decir que por un rato reconozcas en tu interior, porque es importantísimo reconoce en tu interior, yo soy así. Si tienes mal carácter, si te da esas ganas de cerrar la boca, de no hablar y todo eso. Yo tenía pues una sobrina que yo le decía, ¿qué tienes? Cerraba su boca, pero no la abrías con nada, parecía que le hubiesen engrampado la boca. Es un alto índice de ese espíritu malo. Si tú sientes que eres dominante, que con las cosas que haces, tú sabes que van a ceder los demás y tú no, ese es otro indicio. Si tú sabes, si dices algo y todos tienen que obedecer, eso también. Si tú gobiernas en tu casa siendo hijo, también.
Si dominas a tus padres también. También se manifiesta con enfermedad, eso lo he dicho también anteriores veces, se manifiesta con dolores, dolores que no existen y se va haciendo cada vez peor y se convierten en enfermedades raras, enfermedades incurables. Ese espíritu destruye tanto, tantísimo, que como expliqué hace años, uno empieza manipulando y termina manipulado por Satanás. La manipulación da arritmia, da alergia, la manipulación trae muchas enfermedades, el tipo de alergia viene como los bronquios, asma es lo que viene, hasta el médico lo dice. Y van manipulando el cuerpo con muchas enfermedades hoy, hasta raras e incurables. Si te viene como ira, también, enojos de todo, y luego viene acá con eso que dije al inicio, no puedes resolver situaciones, tienes temor de resolver, no te gusta estar en lugares donde sientes como vergüenza, te da miedo tomar decisiones, te da miedo arriesgar, te da miedo, puede ser en los negocios también, si tienes miedos, los temores, viene a ser ese espíritu de acá. Cuando viene un temor, cuando ves tú que hay un problema y tienes temor y tratas de irte, de evadir el problema también. Vamos a empezar a orar para botar todos esos espíritus y ser libres. Y cuando uno es padre, también romper generaciones, destruir todo espíritu inmundo que no pase a tu generación. Los hijos son lo que uno es. Y a veces uno ya formó, digamos, ¿no? Uno tiene hijos grandes, ya los formó en eso, se formaron en eso, pero cuando uno renuncia a eso, tiene un cambio. Entonces los hijos van a tener ese cambio, uno va orando tras ellos porque ese espíritu no progrese, termine ahí y que en el nombre de Jesús, y como uno ha cambiado, entonces los hijos también cambian. Eso es en todo, en todo, en todo. Es impresionante cómo los hijos son la copia de los padres. Entonces vamos a orar, pero yo voy a dirigir la oración para que todos repitan renunciando. Cada uno, así como lo van a hacer hoy, entonces van a hacer. Marina y pueden participar ahorita. Marina y Peter.
Vamos a empezar, ¿ya? Delante de Dios vamos a entregar todo nuestro ser. Padre Celestial, amado Dios, repetimos, te doy gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz y pagar por todos mis pecados. Yo te pido perdón por todos mis pecados, por lo que diario te ofendo. Yo quiero ser libre y tu palabra dice que tú nos haces verdaderamente libres. Yo reconozco ese espíritu inmundo de Jezabel. Reconozco en mi vida y echo fuera, en el nombre de Jesús, echo fuera a Jezabel, echo fuera a Acab. Esos espíritus destructivos se van fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre poderoso de Jesús. No me pertenecen porque yo soy hijo de Dios. Yo soy salvo por la sangre de Cristo y hoy soy libre por la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz. Soy libre, soy verdaderamente libre. En el nombre de Jesús queda fuera ese espíritu inmundo de Acab, de Jezabel, hecho fuera de mi descendencia, de mis generaciones. No tocarán mis hijos, no tocarán mis nietos. Padre, te pido tu mano poderosa y tu Espíritu Santo me ayude a identificar en todo momento y me dé fortaleza para renunciar, para echar fuera y ser libre, porque quiero, Señor, que mi familia y yo te sirva libremente, te sirva sin ningún obstáculo, sin ningún espíritu que estorbe, que te glorifique, Señor, en mí y en las personas que reciban tu palabra. Señor, que quiero ser completamente libre. Y lo creo por el poder de tu Espíritu Santo y la autoridad de Cristo. Se van fuera para siempre, en el nombre de Jesús. Cierro toda puerta, en el nombre de Jesús. Cierro toda puerta. Glorifícate, Señor, en mi vida. Glorifícate, oh Dios, y te doy las gracias. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.